Hola a todos. En esta charla vamos a hablar de métodos complementarios para el control de un embarazo de bajo riesgo. Mi nombre es Marcos Cavalieri y vamos a empezar con la charla. En el primer trimestre vamos a hablar de la ecografía como método de control. Es la ecografía el mejor método de control prenatal posible y la recomendación son 3 ecografías, una por cada trimestre. En la práctica diaria se realizan muchas más ecografías. Hay algunas ecografías especializadas y algunas ecografías que son solo de control. Entonces, por lo general hacemos más. La recomendación sería solo 3, una ecografía por trimestre. Las ecografías, por lo general en este trimestre, son precoces, entonces tienen que hacerse antes de las 12 semanas, que sería el primer trimestre. Vamos a poner un puntero. Esta imagen de ecografía, ¿sí? Les va a mostrar un diámetro, que ahora lo vamos a explicar más adelante, vamos a ver un par de diámetros nada más, ¿sí? Este es la longitud cráneo-nalga o longitud cráneo-caudal. Y sirve para en el primer trimestre datar el embarazo, ponerle las semanas gestacionales. Y ahora lo vamos a ver. Ecografías del primer trimestre. Es importante tener en cuenta por qué y para qué pedimos las ecografías y qué datos nos van a aportar de una manera muy básica. Primero, confirmamos la gestación intrauterina. Tener una ecografía con latidos cardíacos fetales, con movimientos fetales, nos va a servir para certificar el embarazo, para que la paciente pueda presentar en las mutuales, por ejemplo, para que el embarazo quede certificado. Lo usamos para saber si el feto es único o múltiple y para mirar la corionicidad en el caso de gestaciones múltiples. Y tenemos dos tipos de ecografías, las ecografías transvaginales y las ecografías abdominales, tocoginecológicas abdominales. Las transvaginales realizan un diagnóstico mucho más precoz. Alrededor de las 4 o 5 semanas ya se pueden visualizar los sacos gestacionales y entre las 7 y 8 semanas ya por una ecografía transvaginal puedo contabilizar latidos cardíacos fetales. En el primer trimestre nosotros podemos datar la gestación, ¿sí? Poner la edad gestacional del feto de acuerdo a la longitud craneocaudal, de acuerdo a la longitud cefalonalga. Son dos sinónimos que se usan. También otra manera es el diámetro biparietal. Abajo tienen una imagen del diámetro biparietal, ¿sí? El cefalonalga sería de este extremo a las nalgas, ¿sí? Y acá vemos un embarazo múltiple, ¿sí? Como para que vean los dos ejemplos que yo puse ahí. Se utilizan, y el perímetro cefálico, perdón, no recuerdo si les dije. Sí, el perímetro cefálico es otro diámetro, no hay una imagen aquí que muestre el perímetro cefálico. Y hay cierto juego de medidas para saber cuándo utilizamos cada uno de estas medidas en particular para decir la edad gestacional de los fetos. La longitud cráneo-nalga o cráneo-caudal o longitud cefalonalga se utiliza para decirnos la edad gestacional siempre y cuando la medida total sea menor de 84 milímetros. Si medimos el feto, mide menos de 84 milímetros, podemos usar solamente esta medida para decir la edad gestacional. ¿Qué pasa si tiene más de 84 milímetros? Ahí empezamos a usar el diámetro biparietal para decir cuántas semanas tiene. Y el diámetro biparietal tiene que tener 70 milímetros o menos. ¿Qué pasa si tiene más? Ya dejamos de utilizar el diámetro biparietal, no usamos la longitud cranocaudal y empezamos a usar el perímetro cefálico, que es una medida que, bueno, yo me colé, no la puse acá, que es el perímetro cefálico. Y así se conjugarían estas 3 medidas para saber la edad gestacional del primer trimestre. Una imagen de un feto con una medida, una longitud crenocaudal
longitud cefalonalga. Y es importante que ustedes conozcan que la mayoría de las medidas se percentilan. Entonces siempre los ecografistas están usando tablas para esto. Decir cuándo es normal, cuándo crece con normalidad y cuándo no crece con normalidad, me obliga a estar usando tablas y percentilar las medidas. Entonces, de acuerdo a si está por arriba de tal percentilo o por debajo de tal percentilo, puedo decir que está creciendo normalmente o no. Entonces, no es solamente tomar una medida y decir una edad gestacional, sino tomar la medida correcta de acuerdo a la edad gestacional y ponerlo en estas tablitas y después de eso informar la edad gestacional correspondiente. Se lo pongo ahí para que empiecen a comprender lo de los percentilos y por qué es importante. Ahora se va a complicar un poco la cosa, pero vamos a ver que dentro del primer trimestre hay un screening puntual para cromosomopatías y preeclampsia. Y ese screening tiene unas ecografías que son especializadas dentro del primer trimestre. El screening de cromosomopatías y preeclampsia conjuga datos de laboratorio y datos que se recaban de una ecografía, se ingresan a un software y el software me va a tirar un porcentaje de riesgo, me va a decir si el riesgo es alto o bajo de tener, por ejemplo, una preeclampsia o de que vaya a desarrollar una preeclampsia o que tenga alto riesgo de desarrollar una cromosomopatía, por ejemplo, un síndrome de Down. Para tener algunos datos importantes, alrededor del 3% de todos los recién nacidos presentan alguna anomalía congénita. ¿Cuándo? Es una pregunta importante. ¿Cuándo realizar este screening de cromosomopatías? Y es entre la semana 11 y 13,6. Para tener un dato un poco más fino, la longitud cefalonalga tiene que estar entre 45 y 84. Si uno utiliza todos los métodos, todos los de laboratorio, ahora los vamos a ver, todos los de laboratorio y todas las medidas ecográficas o hallazgos ecográficos, nosotros tendríamos una tasa de detección importante, del 92 al 95%. Estos son los datos que se conjugan en los software de ecografía para decirnos si tenemos un riesgo elevado, sea para una cromosomopatía o sea para una preeclampsia. Es importante ofrecer a todas las pacientes que se realicen esto. Datos importantes como marcadores bioquímicos o qué datos ingresan dentro de este software. 3 marcadores se piden. La, ahora sí, espero que se esté viendo el puntero. Se piden 3 datos, perdón. El factor de crecimiento placentario, la proteína aplasmática asociada al embarazo, ¿sí? Y una free beta HCG. Estas 3 cosas son los marcadores bioquímicos y como marcadores ecográficos se miden o se tienen en cuenta algunas cosas y son estas 4. Se ve las características del ductus venoso, ¿sí? Si la circulación o si el paso sanguíneo por el ductus venoso está alterado o no. Se ve si la válvula tricuspidea funciona correctamente o tiene alguna insuficiencia, que eso se relaciona a alteraciones o a patologías cromosómicas. Se ve la presencia o no de los huesos nasales y se mide la translucencia nucal. Acá hay unas imágenes tan pequeñas, pero para que ustedes tengan una idea, ¿sí? La translucencia nucal aumentada y una normal, ¿sí? Aumentada y normal. La presencia de hueso nasal, ¿sí? El ductus venoso, si tiene alguna alteración en el flujo o no. Y la válvula tricuspidea si presenta alguna insuficiencia, por ejemplo, que se relaciona a cromosomopatías. Todos estos datos se recaban con los datos bioquímicos y también se le suele agregar a los datos anteriores que recién acabo de decir el Doppler de las arterias uterinas. Y esto es también un factor predictivo para desarrollar preeclampsia.
ya si empezamos a ver que la resistencia está aumentada de los vasos uterinos, a la semana 12 tengo que realizar esto, podemos ir planteando o ir diciéndole al paciente o ir esperando nosotros como obstetras que la paciente vaya a desarrollar una preeclampsia, porque este aumento en la resistencia del flujo, por lo general, nos va a coartar una placentación adecuada, ¿sí? Y después de eso incrementa el riesgo de una preeclampsia. Entonces tendríamos los datos ecográficos, tenemos los datos del laboratorio y le sumamos el Doppler de las arterias uterinas. Acá les dejo esta tabla como para que miren un software. Este software es de la Fetal Medicine Foundation y así trata de conjugar los datos. Entonces tendríamos muchos datos, los volcamos en el software, datamos bien a la paciente, agregamos los valores del laboratorio y este software lo que haría es expresarme el riesgo que la paciente va a tener. Este es el puntual para preeclampsia. Hay similares para patologías cromosómicas. A modo de resumen, como para que se comprenda, todo lo anterior son controles de screening. Se le realizan al total de los pacientes. ¿Y qué me va a entregar todos los estudios? ¿O qué es lo que me va a devolver las ecografías especializadas, el laboratorio? Una vez que se conjugue con distintos software, me van a devolver un riesgo. No me van a hacer diagnóstico de una cromosomopatía. Y eso es clave que se comprenda. Me van a decir, la paciente presenta tanto riesgo de tener una preeclampsia, un retardo de crecimiento intrauterino, o tanto riesgo en desarrollar alguna anomalía cromosómica, un síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, a manera de resumen, para que ustedes sepan cómo continúa después, porque eso ya dejaría de ser un control de un embarazo normal, pero a modo de resumen, si la conjugación de todos los datos nos da que tenemos un riesgo aumentado para preeclampsia o para retardo de crecimiento intrauterino, nosotros comenzaríamos con la administración de aspirina. ¿Por qué? Porque está visto que reducen un porcentaje importante las preeclampsias y más o menos la mitad de los retardos de crecimiento intrauterino. Solamente la administración de aspirina. Esto es para riesgo de preeclampsia y RCIU. ¿Qué hacemos con los riesgos para cromosomopatías? Los riesgos para cromosomopatías se van a informar uno en 2, uno en 100, uno en 300, uno en 1000. Es la posibilidad o el riesgo que tengo de padecer una cromosomopatía. Y recordábamos que esto es solamente riesgo, no es diagnóstico. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Con dos cosas. Punción de vellosidades coriales, amniocentesis, o ADN fetal en sangre materna. Esto es un método menos invasivo que la punción. La punción, obviamente, por un embarazo pequeño, conlleva riesgo de pérdida del embarazo. Entonces, ¿cómo administramos esas confirmaciones de acuerdo al riesgo? Si el riesgo es alto, muy alto, por ejemplo, 1 en 2 o 1 en 100. Si tengo una paciente que tiene un riesgo 1 en 100, tengo que recomendarle interconsulta con genética y que realicen una punción de vellosidades coriales. ¿Por qué? Porque más o menos el 80, 84, 85% de los síndromes de Down están en este grupo, entre 1 en 2 y 1 en 100. ¿Qué pasa si es alto pero no tanto? Un riesgo moderado, 1 en 100 a 1 en 300 más o menos. Puedo recomendarle ADN fetal en sangre materna, que es menos invasivo. Y cuando hablamos de un bajo riesgo, de una paciente común, ¿sí? Cuando el riesgo es inferior a 1 en 1000. Ahí está el 90% de las gestaciones. Ahí no hay más controles, se indica otro control a la semana 22 que después lo vamos a ver. Y esa es como una manera de resumen para saber cómo seguimos. Bien simple, después de que analizamos el riesgo de preeclampsia o de cromosomopatías.
Laboratorio del primer trimestre. Laboratorio del primer trimestre es una rutina completa, una serología completa. La serología es HIV, hepatitis B, Chagas, Toxo, BDRL y citomegalovirus. Urocultivo, sí o sí, ¿por qué? Porque hacemos detección de las bacteriurias sintomáticas. Eh, grupo y factor sanguíneo y una función tiroides. Ese es el laboratorio básico del primer trimestre. La realización de Papa Nicolau y colposcopía. El control odontológico. Y esto es importante, mandar a los pacientes al odontólogo. ¿Por qué? Porque muchos estudios han mostrado cierta relación entre partos prematuros y enfermedad periodontal. Entonces mandamos al control odontológico para ver las gingivitis, para ver todos los problemas bucales, todas las inflamaciones de las encías, caries y todo lo demás. Control odontológico. Controlamos el carnet de vacunación. Y bueno, acá hay un par de preguntas que siempre nos realizamos, que son qué vacunas le indicamos a una embarazada, cuáles sí y cuáles no. Hay algunas determinadas que van a tener contraindicación. Yo les voy a dejar por ahí un calendario, ahora lo vamos a ver. Y rápidamente vamos a ver las contraindicadas, ¿sí? Y las indicadas. Las indicadas, las vacunas que se dan en el embarazo son la antigripal, la de la hepatitis y la triple bacteriana acelular. Eh, Esas son las que están indicadas puntualmente. Las contraindicadas son la triple viral, la de la varicela, la BCG y la de la fiebre amarilla. Eso no se coloca en el embarazo. Este es un recordatorio nada más de qué vacunas se colocan preconcepcional en el embarazo y en el puerperio. Cuáles sí y cuáles no. Y entramos al segundo trimestre. Y volvemos a hablar del estudio más importante que sigue siendo la ecografía. Ecografía del segundo trimestre. ¿Cuándo se realiza la ecografía del segundo trimestre? Más o menos entre los 20 y las 22 semanas, más o menos. ¿Para qué sirve esta ecografía o qué nos aporta? Nos aporta un control sobre el líquido amniótico, ¿sí? Si usamos la columna vertical mayor, ¿sí? Nos va a decir si el líquido está normal, aumentado o bajo, ¿sí? Para evaluar el crecimiento fetal, para tener un cálculo estimativo del peso fetal, que sería este, peso fetal estimado, y para ver el desarrollo que sea normal de todos los órganos y sistemas y detección de algunas anomalías estructurales fetales. Esto sería nuestra ecografía del segundo trimestre. Sirve para evaluar la placenta, para ver el cordón umbilical y el cordón umbilical, ver la inserción, porque muchas veces hay inserciones del cordón que son extraplacentarias, por ejemplo. Evaluamos los números de los vasos del cordón, si tiene 2 vasos o tiene 3 vasos. Vemos la relación de la placenta con el orificio cervical interno para saber si es una placenta previa o no. Entonces, esos son datos importantes de la ecografía del segundo trimestre. Este es a modo de que ustedes puedan ver. Esto es el Doppler de las uterinas, ¿sí? Esto es un polígono de Willis. Y esto es el cordón umbilical. Tipos de ecografía y cribado de cromosomopatías para el segundo trimestre. Las ecografías que nosotros podemos realizar en el segundo trimestre va a ser una ecografía morfológica que se hace dentro de las 18 y 22 semanas, que evalúa el feto en total, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos, todos los sistemas. Un tipo puntual de ecografía que se llama morfológica. La ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal la podemos indicar, por ejemplo, sirve para medir la longitud cervical. Y esto es como
nosotros lo utilizamos para pacientes que tienen algo de predisposición o han tenido contracciones, han tenido algún episodio de amenaza de parto prematuro. La medida total del cervix es como un factor predictivo de si van a tener un parto prematuro o no, o van a tener un bebé de pretérmino o no. Entonces, para eso, la longitud cervical no se mide por una ecografía abdominal, sino tiene que ser sí o sí una ecografía transvaginal. Doppler de las arterias uterinas, volvemos a lo mismo. Este es el otro control que se hace a las arterias uterinas. ¿Para qué? Para ver el riesgo de preeclampsia. Este cálculo del IP es índice de pulsatilidad, eso es lo que se controla, ¿sí? En el Doppler de las arterias uterinas. La ecografía 5D se realiza entre las 26 y 28 semanas. En la ecografía 5D lo que va a mostrar es, le da un tono mucho más realista a no solamente a la cara fetal, sino también al cuerpo. Hace mucho más nítido. Acá yo tengo anotado 5D, puede ser 4D, 3D. Y el segundo test de cribado para cromosomopatías, que este se llama cuádruple test y se realiza en el segundo trimestre. Es un test de laboratorio y lo que hace es un dosaje de free beta HCG, alfa-fetoproteína, inhibina A y el estriol libre. Y todo esto tiene una tasa de detección del 75%. Este es el segundo control de cromosomopatías. Ecografía 4D, 5D, algunas diferencias entre una y la otra. Este es una cervicometría, ¿sí? Este es el canal endocervical. Y este es un cuello totalmente formado, esa es la longitud, ¿sí? Y este es un cuello que ya empieza a acortarse, ¿sí? Ya se ha acortado y acá se va generando como una protrusión de la bolsa. ¿Está? El largo del cuello se empieza a perder. Esto es como un predictor de amenaza de parto prematuro, de que vamos a tener un bebé de pretérmino. ¿Por qué? Porque esta modificación cervical se da cuando ha sufrido contracciones, cuando el cuello va a dilatar. Y nosotros hablábamos de la ecomorfológica y de la cantidad de cortes y sistemas que valora y así se ven las imágenes. Desde el cerebro, globos oculares, todos los núcleos cerebrales, todo el corazón, todos los controles en una ecomorfológica. Y este es el laboratorio del segundo trimestre. El laboratorio del segundo trimestre va a traer un citológico completo, urea creatinina, un urocultivo, una serología con HIV, BDRL y una toxo, y una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Esto se realiza entre las 24 y 28 semanas y sirve para detectar algunas pacientes que nos quedan ahí solapadas y que no tenemos diagnóstico de diabetes. Bueno, le hacemos esta prueba de tolerancia a la glucosa con una sobrecarga de 75 gramos de glucosa y controlamos la glucemia alrededor de, no alrededor, a las 2 horas exactas. Y bueno, de acuerdo a eso podemos eh, por ahí tener diagnóstico de algunas diabetes que nos quedan ahí solapadas, que solamente se muestran si nosotros hacemos esta sobrecarga de glucosa. Y este es el diagnóstico de la Sociedad Argentina de Diabetes y ese es el diagnóstico para cuando le decimos a una paciente que tiene diabetes gestacional. Vamos a tomar como punto de referencia la glucemia. Y tenemos que tener dos valores superiores en ayunas, dos valores superiores o igual a 100 miligramos por decilitro y una prueba de tolerancia que a las 2 horas me tiene que dar igual o superior a 140 miligramos por decilitro. Si me da más de 140 o igual o mayor a 140 para hablar correctamente, es diagnóstico de una diabetes gestacional. Si nos basamos por los controles en ayunas, tenemos que tener dos iguales o mayor a 100. Este es el diagnóstico de diabetes gestacional. La prueba de tolerancia a la glucosa, eso siempre se pregunta, por eso me quedo un segundo más en esta diapo. Se realiza entre las 24 y 28 semanas. Ahí se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Hay algunas sociedades que de acuerdo al tipo de paciente, a la etnia de la paciente, a factores de riesgo de la paciente, lo pueden hacer antes, pero si no, entre las 24 y 28.
y llegamos al tercer trimestre. El tercer trimestre volvemos a hablar del estudio básico, que es una ecografía del tercer trimestre. ¿Y para qué sirve? Ya empezamos a valorar estática y dinámica fetal. Seguimos haciendo una biometría fetal, volvemos a valorar el crecimiento fetal, vemos la placenta, vemos el cordón, revolvamos la anatomía fetal global. Empezamos a tener en cuenta los polidramnios, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de cómo se veía la columna vertical máxima? ¿Sí? Es una columna que se mide vertical, nos va dando más o menos una noción de si hay un polidramnio o un oligoamnio. Acá está lleno de líquido y acá está el feto prácticamente apoyado, ¿sí? Sin nada de líquido en el medio. Esto es una presentación podálica, estas son las piernas y esta es la parte de las nalgas. En esta otra tenemos una placenta que se ofrece al orificio cervical interno, entonces esta es una placenta previa. Seguimos valorando estas cosas, los vasos de la placenta, la presentación, si es cefálico o no, cosas que empezamos a evaluar en el tercer trimestre, igual que el peso fetal. En el laboratorio del tercer trimestre hacemos un citológico completo, una glucemia, una urea, una creatinina, un urocultivo, una TSH, una serología que ahora va a estar completa, una coagulación, reevaluamos si necesitamos de vuelta o no una PTOG, ¿sí? Que lo haríamos más allá de las 28 y esta reevaluación la podemos volver a hacer a las 32 semanas. Y pedimos para las pacientes un cultivo vaginal y anal para estreptococo del grupo B, a partir de las 35 semanas. Y como dato final, una valoración prequirúrgica, electrocardiograma y valoración, y una valoración preanestésica. Y esto es clave porque ya nos preparamos. Dentro de las evaluaciones y controles del tercer trimestre ya nos encargamos con todos los datos que venimos recabando de ir diciéndole a la paciente la vía de finalización del embarazo, si va a ser un parto, si va a ser una cesárea, si el bebé viene bien, si hay una restricción de crecimiento, si la paciente está hipertensa o no. Todas esas cosas nos van orientando a la necesidad de un parto, de una cesárea y demás. Y en la última parte, la última valoración que se le pide es un prequirúrgico que la paciente sí o sí lo tiene que tener con una valoración preanestésica. Y bueno, hasta acá nomás. Espero que les haya servido esos datos de control del embarazo. Y nada, me despido. Hasta la próxima.